Y es que detrás de cada hombre deconstruido hay una feminista cansada. Entonces, muy cansadas. Qué desgaste existir, compañeras. Y no nos han escuchado. Oh, wow, qué increíble lo que hacen con adolescencia. Tiene que venir una superproducción de Netflix. Y ellos siguiendo a Andrew Tate. ¡Resuélveme mi masculinidad! Merrita se gateó. Somos volcanes. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Somos Volcanes, el podcast de Volcánicas, un medio de periodismo feminista latinoamericano. Vayan a seguirnos en redes sociales como @volcánicasrevista. Yo soy Catalina Ruiz Navarro, filósofa y periodista barranquillera, Escorpio y directora y cofundadora de Volcánicas y del programa de formación para creadores de contenido digital feministas latinoamericanas, Creadoras Camp. Y me acompaña, como siempre en este podcast, mi amiga y compañera de aventuras feministas, Ita María. Hola Kat, hola a todas, a todos y todes. Yo soy Ita María, economista feminista caleña, editora de audiencias de revista Volcánicas, he escrito 2 libros y, oigan, hoy tengo primicia. Espectacular. Acaba de salir mi segundo libro, La suma de todos los afectos, que encuentran ya en librerías. Y vamos a estar lanzando en la Filbo el 27 de abril a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde Catalina va a estar presentando su libro Deseada. Entonces váyanse agendando. Me encanta. Váyanse agendando para esa fecha. Y hoy... Pero espera, antes cuéntanos de qué se trata La suma de todos los afectos. Bueno, vamos a spoilear más, me encanta. Pues nada, escribí este libro sobre los amores que construimos y nos construyen de vuelta, sobre todas estas conversaciones que estamos teniendo muchas de nosotras, entre amigas, entre feministas, de la sobre la reconfiguración de estos vínculos fundamentales en nuestras vidas, familia, amistades y amor de pareja. Entonces, pues aquí hay muchas preguntas que nos hacemos, anécdotas, experiencias, chismes, hay muchos chismes. Confirmo que hay chismes. Hay chismes y también hay mucha teoría feminista que se cruza como para intentar no responder, pero sí seguir ahondando y profundizando en estas preguntas. Bueno, el libro de Ita, La suma de todos los afectos, ya está en todas las librerías de Colombia, probablemente también está online para quienes están fuera de Colombia. Ya saben, todos que el día para ir a la Filbo es el 27 de abril, domingo. Tienen que ir a la charla de una y luego salir corriendo a la de la otra como si fuera el FEP, pero yo sé que ustedes pueden, vayan en tenis. Sí. Podemos hacer una marcha, una delegación. Bueno, y tiene un prólogo que amo profundamente, que hizo nuestra amiga María del Mar Ramón, que estará también en la conversación, en el panel, presentándolo conmigo. Volviendo a nuestro podcast, hoy tenemos una invitada, la primera invitada en Somos Volcanes, una invitada muy volcánica, invitada Asa. Cata, preséntala tú. Bueno, esta es otra compañera de aventuras feminista. Flor Alcaraz es yo voy a decir, me va a decir, no es cierto, pero es una de las pioneras del periodismo feminista en la región. Flor y yo además el otro día hicimos el cálculo de que hay muy pocas directoras y fundadoras de medios feministas, se cuentan con los dedos de las manos y Flor es una de ellas. Además es una periodista independiente espectacular que escribe en medios argentinos, en medios internacionales y que como nosotras también está profundamente engranada con el movimiento feminista de la región. Y escriben Volcánicas. Sí. Florchi, ¿qué me faltó decir para presentarte? Perfecta la presentación y bueno, sí, agradecida por el reconocimiento. Es cierto, hay que decirlo, no nos tenemos que hacer cargo que no son tantas las fundadoras, directoras de medios, que ha sido todo un desafío. En mi caso, durante 7 años dirigí la FEM, que fue uno de los primeros medios feministas. Ahora hay un montón, ya lo sabemos. Sí. Pero afortunadamente, pero no eran muchos hace 10 años y costaba todavía nombrarnos como periodistas feministas, eran como 2 caminos que iban por separado y nosotras insistíamos en unirlos esos 2 caminos y hacer de eso un manifiesto como una identidad. Así que bueno, gracias por la presentación y sí, somos compañeras de aventura. Confieso que vi el primer episodio
y les hablaba a la cámara, les contestaba, o sea, paraba y decía, no, esto quiero discutirlo, esto quiero charlarlo con ustedes en vivo, así que estoy muy contenta de estar acá haciéndolo. A mí me faltó decir que Flor es argentina, creo que eso es absolutamente evidente. Y bueno, no sé, entremos a este tema. Ita, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Yo, antes de entrar al tema, recordaba que en pandemia todo lo aprendí de Flor, no mentira. Tomé un curso de periodismo feminista con Flor, que fue, en Ay, qué serio, hermoso. fue fundacional pues para mí, pero recuerdo mucho que todo lo que pasó durante la pandemia virtual, digital, se volcó mucho desde el feminismo y desde el periodismo feminista a la formación, ¿no? Y a no soltar esos espacios y bueno, y a reforzar esas militancias y ahí estuvo Flor, Cata también, formando a las siguientes generaciones yo soy de la misma generación, pero llegué tarde, pero formando a las siguientes generaciones de periodistas feministas. Entonces, les TQM, amigas, qué honor estar compartiendo estos espacios con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en conversación pública, del que todo el mundo está hablando, todo el mundo se ve adolescencia, todo el mundo está hablando de incels, de manósfera o manosfera, como le digan, o machósfera, como le vamos a decir, de masculinidades, de estas crisis de masculinidades que estamos viendo, sobre todo en los más jóvenes, de cómo converge lo análogo con lo digital, estas comunidades online, cómo se están configurando las masculinidades desde ahí. Y Flor escribió un articulazo al respecto que tituló Ningún nene nace feminicida. Sí, para entrar en tema, creo que hay que decir, como en otros temas, que nosotras lo dijimos antes, que venimos diciéndolo hace un montón, que las feministas venimos conversando sobre esa crisis de masculinidad y de desconexión y de reacción conservadora, de neomachismos. Hay un montón de términos para hablar de esto y un montón de comunidades que se desprenden de ese universo, pero creo que desde, no sé, 2018, 2019, que al menos yo vengo leyendo o conversando entre amigas y compañeras sobre esto que está pasando, y no nos han escuchado. Tiene que venir una superproducción de Netflix, una serie que es bella en forma y contenido y que es interesante y estamos agradecidas que eso amplifique la conversación, pero a mí me da un poquito de bronca esto de que, bueno, ahora sí, ahora podemos tener esta conversación. Bueno, lo veníamos diciendo hace un montón. Y venimos también padeciendo, ¿no?, las consecuencias de esa manósfera y de esas nuevas subjetividades que se están construyendo alrededor de esa manósfera, que para mí hay algo nuevo y algo no tan nuevo, porque sabemos que el patriarcado tiene como esa capacidad de adaptación total que va como reconfigurándose todo el tiempo y tomando nuevas formas, pero en realidad es más de lo mismo, hay que decirlo, ahora con otros territorios, que son los digitales, y que también, curiosamente, las feministas venimos habitando hace un montón de tiempo y por eso los conocemos y estábamos ahí. Ahora, no sé si somos nosotras, y dejo acá la pregunta abierta, quienes tenemos que hablarle a esos varones o quienes tenemos que ponernos a pensar qué hacer en ese sentido. Nosotras lo veníamos advirtiendo, lo veníamos señalando y creo que ahí hay una parte de la sociedad, una parte de las comunidades que no tomó ese mensaje para hacer algo con eso, que no nos iban a escuchar a nosotras si les hablábamos a ellos, pero alguien tenía que hablarles. De hecho, muy concretamente, Flor y yo tuvimos esta conversación en Honduras, noviembre 2022. Yo le pregunté cómo van las cosas en Argentina. En esa época Argentina era nuestro faro progre de la región. Y cómo están las nuevas generaciones. Me imagino que son menos machistas, y Flor me dijo no, no son menos machistas. Estamos viendo que hay como un recrudecimiento del machismo en los chicos, en los varones más jóvenes. Y a mí una cosa que me frustra de esto es que siento que las feministas somos como el pajarito que sale volando cuando se empieza a incendiar el bosque. Estamos ahí en la trinchera recibiéndolo de primera. También estamos diciendo, Dios mío, desde el 2014 que hay unas comunidades de odio y misoginia en internet que no están reguladas y que no están atajadas. Y cuando decíamos eso en el 2014 nos decían,
las feministas quieren censurar Internet. Guess what? Internet está censurado, solamente que no para protegernos a nosotras. Y hay todos estos lugares, o sea, también se habla como de estos grupos de hombres dejando suelta su misoginia, como si fueran unos sótanos de Internet, como por allá en Reddit y en unos lugares extraños. Pero no, o sea, esto está en TikTok en otro tono, está en YouTube en otro tono, está en los podcasts, está en los comentarios de Instagram, está desde los chistecitos más que tienen plausible negación hasta las cosas más crudas, pero ha estado ahí todo este tiempo y estamos llegando tarde a la pregunta de qué hacemos con esta violencia de los hombres. Creo que también duramos mucho tiempo como feministas tratando de convencer a la gente que hay una violencia machista que parece que toca desengranar de la masculinidad, porque en este momento, a menos que esto se separe, pareciera que fuera inherente y es una conversación pendiente que por fin ahora vamos a tener, excelente. Yo recuerdo mucho por allá en el 2018, cuando algunas de nosotras recién estábamos llegando en esa ola al feminismo, que había un término que usábamos que cuando se conversaba sobre la pertinencia o la necesidad de incorporar a los hombres en las conversaciones o abrir algunos espacios feministas y empezar a alejar el separatismo o a dejarlo para ciertos espacios y empezar, sí, a convocarles. Y era, me Rita se gateo. Y yo me Rita se gateaba un poco, algunas veces, no siempre, pero cada vez me Rita se gateo más. ¿Por qué? Porque Rita Segato hablaba y hacía mucho énfasis en la separación, ¿no? Del patriarcado de los hombres. El patriarcado como sistema, el patriarcado no son los hombres, el mandato patriarcal es también oprime de alguna manera a los hombres desde estos lugares de las configuraciones, porque pues si decimos que la feminidad es performance, pues la masculinidad también es performática, ¿no? Es performance y es un performance violento y está atravesado por todos estos mandatos de la ira, de la sexualidad temprana, que me gustaría también que habláramos de eso, ¿no? Como ese mandato obliga de alguna manera a que los chicos de 13 años estén ya pensando en que ya si no han tenido sexo son incels o pueden llegar a hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con ustedes, esto de nuevo, y esto lo hablamos en el primer capítulo, y no nos corresponde a nosotras, pero nadie más lo hace y nadie más lo está haciendo, y de alguna manera también tuvimos esa esperanza de, bueno, en las próximas generaciones, las maternidades feministas, también endilgándole a las madres el deber de... por ahí vi un TikTok de una chica, de una madre que era, bueno, entonces ahora todo me corresponde a mí porque además tuve un hijo varón, entonces me toca educarlo. Y no, pero finalmente pues creo que es un asunto de sociedad y quienes estamos de nuevo, el pajarito, quienes estamos liderando las conversaciones, seguimos siendo las feministas. Me acordaba de esa época, 2018-2019, que nos preguntaban qué podemos hacer los varones. Y en todas las charlas que íbamos, en todas las conferencias, decíamos, hablen entre ustedes, o sea, conversen entre ustedes, hagan comunidades, abran espacios de debate y de reflexión como los tenemos nosotras. O sea, no sé si nos corresponde a nosotras abrir esa conversación. Ahora estamos llegando tarde a esta búsqueda de respuesta más colectiva. Nosotras tenemos algunas coordenadas, pero sí, falta ahí. Y creo que en ese gap, en ese vacío de que nadie les habló, aparecieron los vendedores de cursos, de talleres de dinero fácil, las apuestas online, los criptobro, digo, y ahí desprendemos un montón de conceptos que seguramente ahora vamos a desarrollar, pero digo, alguien les empezó a hablar y esto se conecta totalmente con esta etapa del capitalismo financiero que estamos viviendo y es funcional. Esas nuevas identidades que aparecen, esas nuevas masculinidades, que son también nuevas masculinidades, son muy funcionales hasta este momento del capitalismo que estamos viviendo, digo. Y ahí vuelvo, capitalismo y patriarcado tienen capacidad de adaptación y son un maridaje perfecto que a lo largo de la historia de los siglos se han adaptado a los cambios, a las transformaciones. No es nada nuevo para nosotras, pero bueno, también para quienes veníamos leyendo historia feminista, este backlash, esta reacción conservadora, sabíamos que iba a venir aún en esos años. No teníamos las respuestas de cómo afrontarla, pero la sociedad tampoco nos dio esa
esa apertura a tener esta conversación más colectiva. Yo creo que ahí hay una trampa y es la siguiente, porque siento que entonces nos dicen, bueno, entonces ya no puedo ser un hombre como era antes. Entonces, ¿qué hago? Resuélveme mi masculinidad, porque ahora no sé qué hacer, y si no me la resuelves, me voy a ir a seguir a Joe Rogan, y voy a votar por mi ley, y voy a pegarle a todo el mundo, y voy a hacer una porquería. Porque, y lo digo porque cuando yo escucho esto, estoy oyendo un berrinche de mi hija, ni siquiera los berrinches de mi hija son remanejables, porque yo no puedo resolverte tu masculinidad. Tú no estás en esa crisis de masculinidad porque el feminismo avanzó, sino porque el capitalismo te tiene jodido. Y ahí hay una trampa. Porque llegan y nos dicen, resuélveme. Entonces las feministas vamos a llegar con nuestro binder con hojitas marcadas de colores y vamos a decir, 1, 2, un PowerPoint con GIFs, sonriendo. Lo hicimos canciones, nos sentamos a hablar con ellos, les decimos, ábreme tu corazón. O sea, como que esto ya lo hemos hecho antes. Y entonces cuando tú haces eso te dicen, ¡ja! ¿Pero acaso es feminista que tú decidas definir mi masculinidad por mí? ¡Qué poco feminista eres! Entonces cae uno en esa trampa performativa. Yo creo que los hombres adultos son unos adultos que tienen que resolver este problema. Y que en los espacios los hay. O sea, pero por ejemplo, ¿sabes qué? Sí creo que no era la respuesta ir a decirles que hablaran entre ellos. Yo como que pero voy a decir una cosa del separatismo de Ita. Yo pienso que no es lo mismo. No, yo no soy separatista, wait. Bueno, del antiseparatismo de Ita. ¿Qué fue lo que dijiste? Porque, a ver, yo pienso que hay unos espacios en donde mujeres, minorías, disidencias dicen, quiero este espacio sin hombres cis para poder tener una serie de conversaciones y sentirnos seguras. Eso muchas veces es necesario para que avance la conversación, porque si no te gastas 45 minutos explicando por qué no todos los hombres, esto no es personal, bebé, tranquilo, no llores, bueno, toma un vasito con agua. Entonces hay veces, o hay gente que siente esto, que son víctimas y que con toda razón tienen unos sentimientos a flor de piel que no están para ser confrontados de esa manera, pero recordar también que estos espacios de mujeres contando sus experiencias o disidencias de forma separada no son unos espacios que siempre ha castigado el patriarcado. Y por eso en ciertos momentos estratégicos pueden ser unos espacios de resistencia. Pueden dar un giro y volverse terribles, y como no hay nadie confrontando nada, o sea, por eso digo que tienen momentos estratégicos ilimitados. Pero los hombres siempre han tenido espacios para ir a hablar entre ellos. El fútbol, el sauna, la oficina, porque no nos dan a nosotras trabajos, la cantina, el bar, el table. Y yo no sé si lo que los hombres necesiten sea hablar entre ellos. Creo que deben hablar menos entre ellos y venir a hablar más con nosotras para que se den cuenta que somos seres humanos. Tienen que hacer un esfuerzo, definitivamente. Digo, es más que conversar entre ellos, es pedir ayuda. Creo que les falta eso, y hay un montón de estudios feministas que hablan de esto, de que nosotras frente a crisis, frente a problemas que las múltiples crisis que atraviesa este mundo, pedimos ayuda. Ayuda terapéutica, ayuda a una amiga. Ellos no piden ayuda, es más que conversar. Quizás conversar es una forma amplia de decirlo. Es pedir ayuda. Y creo que eso tiene justo que ver, lo que acaba de decir Flor, con el mandato de la masculinidad. Y yo sí quería separar hombres adultos que pueden resolverse solos y manejarse solos, ir a terapia, quienes pueden pagarla, porque también hay un tema de clase que atraviesa, a adolescentes y niños, que creo que es el tema también que aborda adolescencia y del que sí me parece interesante hablar. Y con el tema del separatismo yo estoy de acuerdo, en algunos momentos es necesario, fue necesario, pero creo que hay unas configuraciones nuevas, que ya hubo mucho espacio de esas conversaciones. Por ejemplo, Micaela Drulart, otra de nuestras grandes columnistas que pronto también estará acá, escribió un artículo muy interesante sobre una crítica al movimiento feminista, sobre todo el feminismo blanco, por supuesto, que es al que ella targetea duro, con toda razón,
por eso, porque ya hay otras lecturas, ya hay otras, es otro mundo, el mundo cambió. Estos señores, estos criptobros están de presidentes de nuestros países haciendo las criptoestafas desde el poder. Donald Trump está manejando junto a Elon Musk la narrativa digital. Entonces creo que hay necesidad de otras conversaciones y yo sí creo que ya es momento. Además, estos espacios en algún momento, no todos, por supuesto, pero empezaron a derivar también en unos espacios muy transfóbicos porque la conversación empezó a ponerse muy esencialista y Exacto. es pene malo, pene violencia, pene agresión y pues tampoco. Lo que dice el artículo de Flor es precisamente esto que me gustaría que Flor lo elaborara un poquito más, ¿no? Ningún nene nace feminicida porque esto no es una vaina esencialista que viene depositada en un órgano. Esto es una construcción social y por eso es un asunto de sociedad. Merrita Segateo. Sí, y que también tienen que intervenir ahí en esta serie, que la resumimos quizás para quienes no la vieron, es un niño de 13 años que está acusado de asesinar a una compañera del colegio. O sea, ese es el argumento, no estamos spoileando nada porque empieza así con ese problema y va recorriendo todos los territorios a partir de la investigación en los que se desarrolla ese niño, que son su casa y la escuela, y muestra una escuela totalmente desbordada, una escuela que a mí me llama la atención y digo, es también para reflexionar y pensar otras estrategias. Esto que decía Cita de que el mundo cambió. La escuela está desbordada, o sea, es una escuela que tiene educación sexual porque en un momento lo nombran, es una escuela inclusiva, diversa, que parece empática con los chicos y las chicas, y sin embargo no son suficientes las herramientas que tienen esos docentes, esas docentes, para intervenir en esta situación y para conocer los territorios digitales que habitan estos chicos. Creo que eso, hay un divorcio total entre el mundo adulto y el mundo de la niñez que se muestra en esa serie y que ahí nos están faltando todas las herramientas para conocer cuáles son esas costumbres, cuáles son esas prácticas, de qué están conversando. Y parece reiterativo porque siempre que hablamos de los problemas actuales lo traemos, pero la pandemia profundizó ese gap, ese divorcio, esa brecha que hay entre esos espacios y algo hay que hacer ahí. Digo, por eso creo que es una conversación que no únicamente tenemos que tener las feministas o varones, mujeres, que tiene que pensar así, sino que es de verdad, o sea, parece también una frase hecha, pero es interdisciplinaria, es integral, es muy compleja y abarca muchos espacios, muchos territorios, sobre todo de los más niños, porque creo que algo nuevo que trae la serie, si bien nosotras veníamos hablando de incels, veníamos hablando de jóvenes más violentos, de jóvenes más agresivos, influenciados por este discurso de misoginia más radical, y lo que trae nuevo la serie es que esos niños son muy niños. Es un nene de 13 años que ya se considera o es visto como un incel o está pregonando un odio hacia las mujeres que no es solamente odio hacia las mujeres, es hacia las mujeres que no hacen lo que tienen que hacer, o sea, como que cumplen con el deber ser. Y me parece que ahí es lo que hay que ver, al menos lo que a mí me preocupó más, que sean tan chiquititos estos niños y que ya estén circulando por esos espacios sin ningún tipo de advertencia por parte de los padres. Y en este caso una familia que era presente, que estaba acompañándolo de alguna manera. Digo, no es un estereotipo de familia ausente, o también eso creo que nos impacta mucho de la serie, ¿no? Pero sí, es una conversación compleja. Pero yo les pregunto una cosa que pensé yo viendo ese capítulo sobre el proceso del colegio. El colegio, ser adolescente y ser niño, ahí hay unas agresividades que de alguna manera tienen que salir de alguna manera productiva porque existen. Hay unas jerarquías que se están construyendo. Yo viendo eso me hice muchas preguntas sobre mi propia experiencia de la escuela, en la que para cuando yo tenía 13 años ya había pasado de todo en ese salón. Bueno, digamos que no éramos sexualmente precoces, pero para cuando teníamos 13 años ya los chicos del salón habían hecho una lista de todas nosotras desmembrándonos por piezas, mejores ojos, mejores nariz, mejor pierna, mejores tetas, mejores culos, así. Nos habían puntuado a cada una. Y luego me habían buscado para mostrarme los resultados de la encuesta que mostraban que yo era la más fea del salón.
Yo afortunadamente tenía una vida familiar que me daba mucho soporte, pero eso fue algo que fue muy violento y que para cuando teníamos 13 años, eso creo que pasó cuando teníamos 11. Y había otro tipo de cosas así, o sea, yo también me acuerdo que cuando estuve en la universidad estudiando artes, estábamos haciendo una cosa de dibujo humano y yo me tomé una foto pues en calzones porque lo iba a dibujar y la foto se me cayó del maletín y estuvo rotando por toda la Facultad de Artes una semana hasta que me la regresaron y me la regresaron como en sentido acusatorio de se te cayó, mejor que sepas que todos estuvimos viéndola. Y creo que como que estos son unos comportamientos que, o sea, esto simplemente se está traduciendo a una situación digital, pero esto era algo que ya estaba pasando en la prehistoria cuando yo estaba en el colegio. Claro, y mira que escribiendo sobre eso, eso fue algo de lo que me preguntaba, y es, este chico en la serie, pues es víctima de bullying, de acoso escolar. Y Eso yo creo que que problematizarlo porque, o sea, no sé si decirle incel a un incel sea bullying. no, no, él, Eh, aparte de eso, él cuenta en la conversación que tiene con la psicóloga, que es muy interesante. O sea, aparte de que la chica que asesina, ay, bueno, ya esto ya está la súper víctima. spoileado. Sí, ya todo el mundo sabe. Ya está súper spoileado. Aparte de que ella le llama incel y esto el detective lo entiende como acoso, no, el chico era víctima de bullying de otros chicos en estas dinámicas de jerarquías de la escuela. Él y sus amiguitos eran víctimas de acoso. Y yo pensaba lo mismo que tú, las niñas de esta edad pues también son víctimas de bullying, también hay Claro. acoso escolar entre las niñas, pero ¿por qué los que terminan asesinando o creciendo para convertirse en feminicidas son los varones y no las niñas en la enorme mayoría de ocasiones? Porque están estas configuraciones de las masculinidades y estos mandatos que tienen todo que ver con cómo reaccionamos al conflicto, que cómo reaccionamos a la frustración, con cómo reaccionamos a gestión emocional. De nuevo, todos estos performances, ¿no? Que también en nosotras son problemáticos en términos de que tenemos que aceptar y sonreír y callar y silenciar, y pues estos chicos están reaccionando desde la violencia que aprenden, desde la ira que aprenden, y a mí hubo algo que no me terminó de encajar del todo con la serie, y es que, claro, uno termina empatizando o busca que empatices un poco más pues, con el chico feminicida y con su familia. A mí no me pareció tanto que fuera una familia tan presente, pero también no Pero quisiera caer normal. en... No, claro, pero no quisiera... Es una familia normal. Y en la normalidad creo que está el problema de todo. Me encanta que la serie no te resuelve, ¿no? Y no te concluye y te deja todas estas preguntas sobre la mesa abiertas, espectacular. Pero entonces es lo normal de todo esto. Es normal que esto pase en el colegio. Es normal el acoso escolar. A todas nos han acosado o todas las niñas o todos los niños están expuestos a eso de alguna manera. Es normal la familia que tiene. De hecho, tiene un papá. Eso ya es como, oh, el papá está ahí, wow. Pero lo que decía Flora al comienzo, ¿no? Todos los niños sabían qué significaban los emojis. Hablemos ahora de qué es un incel, de qué es manosfera, de quién es Andrew Tate, que lo mencionan en la serie y del que no se está hablando suficiente. Las profesoras no tenían ni idea de esto, ¿no? Y es normal, chicos. Pero puede ser también que las profesoras no les están pagando lo suficiente y no tienen tiempo para estar leyendo cosas en The Atlantic como nosotras. Creo Claro, que, o sea, creo que hay que el una. tema de la culpa también es interesante ahí, ¿no? Porque uno empieza a pensar, entonces, ¿de quién es la culpa que este chico termine así? ¿Del papá, del colegio? Nunca es No, pues suficiente, de la nunca es sociedad. suficiente. Porque también esa familia, digo, es una familia presente en términos materiales de que puede resolverle algunas cosas de ese niño, pero era una familia hiperproductiva, digo, también oprimida por los mandatos de productividad, digo, ¿cuántas posibilidades de conversar con esos chicos tenía esa familia? Digo, también es eso, porque uno puede pedirle mucho más, digo, sí, no era una familia que complejizaba las conversaciones, no nos cuenta, al menos la serie no lo muestra eso, que había preguntas o que,
no sé, yo en mi caso, yo tengo un sobrino de 12 años. Yo me siento con él a ver los videos de MrBeast, que es lo que mira en YouTube. Digo, y me puedo hablar con eso, pero yo no sé si su mamá y su papá tienen el tiempo disponible para tener esas conversaciones Claro. con él. Digo, y bueno, estoy atenta porque comparto los fines de semana con él, porque puedo tener esa conversación, también porque soy alguien más lateral en su formación y estoy como súper vigilante de las cosas que consume en internet. Pero bueno, ¿qué más le vamos a pedir a las madres y a los padres, además de cuidar, criar y poder tener tiempo para buscar estos artículos en donde ven las tendencias de consumo de los adolescentes y que estén preocupadas por eso? O sea, que siento que también pedimos mucho, muchas veces. Yo pienso que hay, o sea, una parte es la masculinidad, que quiero que entremos en eso ahorita, pero hay otra parte que tiene que ver con la edad y la adolescencia. Hay una crueldad en la niñez y en la adolescencia que no hemos logrado descubrir cómo manejar, porque todas estas conversaciones sobre bullying sí nos han concientizado, pero a veces han hecho que el bullying sea más sutil. Yo me acuerdo mucho de esa pelea de Hailey Bieber y Selena Gómez, que era como que una montó un video hablando de sus cejas y la otra montó una foto de unas cejas. Ese es el tipo de bullying que ocurre entre las niñas, que se puede negar en cualquier momento y que puede ser re sutil, meta, porque esa crueldad sigue estando ahí. Yo pensaba mucho en las veces que yo fui cruel cuando era niña y adolescente, y creo que cuando lo fui, porque por supuesto que yo fui cruel en algún momento, lo hice por tres razones. O porque no entendía que lo que estaba diciendo era cruel, de pronto estaba como ahí desconectada de la emoción, aprendiendo a vivir en el mundo, y me había parecido esta frase muy ingeniosa, pero no, solo como al ver la reacción entendí por qué esta idea era cruel. Porque me estaba defendiendo de alguien que me estaba bulleando. Yo era rarísima, entonces obviamente me bulleaban, pero era buena contestando y con una lengua afilada pues yo sí decía, o sea, yo agarraba para decirles todo lo que pudiera y eso me daba un poquito de leverage y hacía que me bullearan menos. Y tres, la tercera razón por la que yo alguna vez bulleé a alguien fue para mandarle el mensaje, ni siquiera tenía que ver con esa persona, o sea, esa persona tenía una debilidad y yo aprovechaba esa debilidad, pero era para decirle al resto de la comunidad, yo no estoy de última en la cadena alimentaria. O sea, yo también tengo poder con ustedes y hay alguien más bulliable que yo. Y eso es una cosa que me parece que es complicada de manejar porque esa agresividad existe. No podemos decir, ay, niños, sean todos lindos, abrácense. Pero en algún momento va a haber esa agresividad que yo creo que no le hemos lidiado. Y por el otro lado está la masculinidad, que si quieren entremos a esto, porque también siento que pasa una cosa y es que todo el mundo, oh, pero ¿por qué los niños hacen eso? Amiga, los feministas tenemos respuestas a esto, lo hemos pensado, lo hemos elaborado, tenemos teorías, ahora les vamos a citar, fulanita dice tal, fulanita dice tal. Entonces, como que vamos a, no sé, hablemos de Rita Segato. No sé si fue de Rita Segato, pero bueno, si quieren. Tampoco podemos ser ingenuas, digo eso, me parece que no podemos ser Ajá. ingenuas a esas conversaciones y hacer, ahí también creo que hay un poco en esto de autocrítica que podemos hacer de pensar, bueno, el mundo es cruel y va a ser cada vez más cruel lamentablemente y creo que tenemos que hablar de Sí, eso y ese tiene que ser el punto de partida, digo, ¿eso quiere decir que nos resignemos a esa crueldad? No, bajo ningún punto de vista, pero creo que hay que también educar lamentablemente con esa conciencia de crueldad. Creo, no sé, quizás nosotras como feministas o como tuvimos intuiciones feministas ya de muy jóvenes y supimos cómo entrar a los universos con la conciencia de crueldad. Hay muchas otras personas que no, digo, capaz que nuestra tarea es esa, como dar conciencia de crueldad, lamentablemente. Y de vulnerabilidad, porque la contraparte es, pues, el mundo es cruel, pero hablar, por ejemplo, de la fragilidad no desde un lugar de burla, ¿no? La masculinidad es frágil y eso no puede ser visto como algo irónico o como una burla en estos contextos de construcciones adolescentes, que es lo que pasa aquí o lo que expone la serie. Me gustaría que entráramos también a explicar algunos de esos conceptos. Pero hay algo que a mí me parece fundamental del tema y es esa obsesión del mandato masculino con
la hipersexualización, con la exigencia a los niños, un niño de 13 años que ya está pensando que no ha tenido, que puede llegar a ser incel o que no ha tenido sexo o, ¿sabes? Como ese mandato de que tienes que tener mucho sexo con muchas mujeres o no eres suficientemente hombre y tienes que contarlo. Bueno, quizás hemos dado por sentado que las personas que nos están escuchando saben que es un incel y puede que sí, porque en ese momento el término se está usando en todas partes, pero me parece que vale la pena que echemos un poquito para atrás, lo definamos y contamos eso qué es, qué impacto ha tenido, cómo reconoce uno un incel. Entonces, chicas, ¿cómo lo definirían? Bueno, el término incel viene del acrónimo en inglés célibe involuntario. O sea, personas que no tienen sexo porque no pueden, por muchas razones, por falta de habilidades sociales, pero ellos culpan a las mujeres de no poder tener sexo. Hay algo muy interesante con estas comunidades, bueno, son comunidades en línea o en línea, en línea que hacen parte de algo mayor que ahora Flor nos va a explicar, que es la manosfera, machosfera. Algo muy interesante con los incels es que esta comunidad online no nació misógina, no nació así de violenta, nació por una mujer que se llama Lana, que no prefiere que no se difunda su identidad. Ella la crea en el 97 como un espacio para conectar, en 1997 más o menos, para conectar con personas que no tienen de pronto mucha habilidad para vincular, que se sienten solas, que necesitan hablar de estos temas, pero no desde estos lugares violentos. Empiezan a llegar pues muchas personas a esta comunidad, por supuesto, porque la necesidad de conexión es algo humano y hay personas pues que no tienen tantas habilidades para socializar. Pero hay un quiebre importantísimo en la historia de la construcción de las comunidades incels y es el 2014. Y hay dos personajes que me parecen claves que tengamos presentes. El primero, Elliot Rodger, un chico de 22 años que asesinó a 6 personas en la masacre de Isla Vista, California, y luego se suicidó. Este tipo, Elliot Rodger, ya de 22 años, ya mayor de edad, hacía videos hablando de su frustración sexual y de su odio hacia las mujeres, porque él responsabilizaba a las mujeres de que no quisieran tener sexo con él, siendo él un caballero supremo, palabras textuales, y hablaba de las mujeres como animales, como bestias, que no tenían la capacidad intelectual para elegir correctamente o adecuadamente con quién tener sexo y reproducirse. Entonces, el tipo deja un manifiesto que es fundacional para el movimiento incel como lo conocemos hoy. Este manifiesto, un libro autobiográfico prácticamente de más de 130, 140 páginas, se llamó My Twisted World, Mi Mundo Retorcido, en el que él explica todo, de dónde viene este resentimiento hacia las mujeres desde su infancia y él empieza como a elaborar esa construcción de su cosmovisión y pasa año por año y es muy interesante leer, es muy interesante terroríficamente pues porque esto fue un ataque terrorista lo que cometió. Pero en los 13 años hay por supuesto que un quiebre como un parteaguas y uno ve ahí como cómo entra esa urgencia de tener sexo de estos personajes y cómo empiezan a decepcionarse del mundo y a culpar a las mujeres porque creen que las mujeres les deben, existen para cumplirles esa necesidad, para satisfacerla. Entonces el tipo hace este manifiesto que sienta la piedra angular del movimiento incel ya como lo conocemos hoy, y dice, soy la verdadera víctima de todo esto, soy el bueno, y habla de las mujeres al final como animales que no saben diferenciar entre lo que les conviene en términos de sexualidad, y dice, las mujeres no deberían tener derecho a elegir sobre su sexualidad, porque si por ellas fuera, todo sería, solo tendrían sexo con los chats, estos personajes, el capitán de fútbol del colegio, los guapos, los musculosos, los exitosos, los que no son ellos. Y quienes deberían tener
tomar esa decisión por ellas, somos los hombres inteligentes, dice el manifiesto, muy textualmente. Concluye que las mujeres no deberían tener derechos, ninguno, y es muy violento, y hace unos llamados a ajusticiar. Él llama esto que él hace, esta masacre, lo llama el Día de la Retribución, y entonces empieza a configurar como todo este universo incel con estos términos que empiezan a retomar otros personajes. 4 años después, 2018, aparece otro asesino que comete otra masacre, un chico de 25 años que se llama Alec Minassian, que fue el que en Toronto arrolló como a 10 personas con una furgoneta. Y él publica en su muro de Facebook: la rebelión incel ha comenzado, derrocaremos a todos los chats y Stacy's. Stacy's eran las chicas guapas de las hermandades gringas o, bueno, de los colegios a los que ellos no podían acceder, ¿no? Y dicen, deja publicado, todos saluden al caballero supremo Elliot Rodger. Entonces Rodger se vuelve como una figura, como un mártir de la comunidad, pero también como un referente. Esto fue 2014, 2018. Miren, yo escribiendo el artículo que escribí sobre esto, entré a los chats, a las comunidades incels que todavía hay y existen, y todavía lo referencian, y todavía sigue siendo un tipo de culto. Entonces, claro, pasamos de una iniciativa de una chica en el 97 que era para conectar a cómo se fue a este hueco profundo de la misoginia desde un mandato de sexualidad. Eso a grandes rasgos es lo que pasó con la comunidad incel, y me parece muy importante tener estos dos casos porque, como les decía, a mí me hizo un poquito de ruidito terminar la serie y empatizar con el peladito y decir, pero un momento, pero estos casos ocurrieron en la vida real también, y es como de aquí podemos llegar acá. Entonces, hablemos ahorita de la manósfera o machósfera, que Flor nos puede explicar un poco más, porque este es solo un pedacito. Sí, yo definiría como la manósfera como un territorio 100% digital que tiene que ver con blogs, con espacios de foro debate, con también memes, o sea, puede adquirir distintos formatos la manósfera y que está habitado justamente por estas comunidades. Algunas de ellas son los incel, pero en general son varones que valoran lo que ya podemos llamar el masculinismo, que odian a las mujeres, son extremadamente misóginos, radicales, pero no, esto que para mí es interesante, no solamente odian a las mujeres porque sí, porque no consideran que sean personas humanas, las odian porque no hacen lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer, o sea, las odian por no cumplir con los mandatos de la feminidad que supuestamente nos fueron endilgados. Son comunidades que obviamente promueven el odio al feminismo, el odio a las comunidades que buscan también transformaciones sociales. Y hay muy pocos estudios respecto a la manósfera, porque siento que también hace mucho que estamos hablando de la manósfera o la manósfera, como decimos en Argentina. Yo encontré en Estados Unidos un estudio que se hizo en el 2024 que acompañaron durante 6 meses a jóvenes de entre 18 y 23 años para conocer cuáles eran sus consumos en Internet, en YouTube, en foros, en las redes sociales en general. Y hay algunos datos interesantes que se desprenden de ahí, pero me preocupa que no tengamos en clave latinoamericana un estudio sobre la manósfera. Tenemos estudios sobre imaginarios, focus group que apuntan a adolescentes o que hicieron entrevistas, pero no sobre sus consumos digitales. Digo, ahí tenemos como un vacío y algo que también la academia o algún espacio de investigación debería suplir, porque no conocemos cómo es la manósfera en clave latinoamericana. Al menos yo no encontré mucho sobre esto. Este estudio que se hizo en Estados Unidos, que es de 2024 y que lo hizo Equimundo, que es una organización que trabaja sobre la equidad, pero con la inclusión de los varones. Lo que dicen es que para tener un mundo más equitativo necesitamos a los varones, cosa que yo también creo, porque si no vamos a tener el fin de la humanidad. Y bueno, lo que dice este estudio, lo que encontraron a partir de entrevistar a varones de entre 18 y 23 años, es que 2/3 de los varones de Estados Unidos dicen que nadie los conoce realmente. Se sienten aislados y sienten que nadie sabe cuáles son sus preocupaciones, sus deseos, sus sentires.
Y otro dato interesante es que casi la mitad de ellos había pensado en las últimas 2 semanas en las que se hizo este estudio, había pensado en el suicidio como una respuesta a sus problemas vinculares, problemas, muchos de ellos habían estado, hay otro datito que se desprende ahí, que es 1/3 de estos entrevistados no había visto a nadie afuera de su casa en las últimas 2 semanas, o sea, muy desconectados con el afuera y muy conectados con esos universos digitales, que ahí retomo algo de lo que hablábamos antes. ¿Qué hay de nuevo en esto? Porque volvemos a repetir, la adolescencia es cruel y también estamos atravesados por un mundo cruel. Pero ¿qué hay de nuevo en esto y esta exposición a las pantallas? En que hay una disociación total entre las identidades analógicas de carne y hueso y las identidades virtuales. Estas comunidades que forman parte de la manósfera, que son los incels, una expresión, se sienten más cómodos en esos universos digitales que después chocan de frente con la realidad, y por eso vuelvo a la serie. No conocen las consecuencias de sus actos, no entienden lo que hicieron porque solo conocen habitar y se sienten cómodos en esos territorios digitales que no son, que tienen impacto en la realidad, pero que son virtuales, digamos, y que no tienen que ver con el mundo real que habitan, la escuela, la familia, digo, se sienten realmente más cómodos ahí o sus personalidades. Digo, hay una disociación ahí que analizar y nos vamos a otro tema que es cómo estamos expuestas todo el tiempo a pantallas y cómo estamos también construyendo nuevas subjetividades, no solamente los varones, sino todos y todas, que tienen que ver con la digitalización y la hiperexposición a las pantallas. Digo que ahí entra otro componente, pero la manósfera es básicamente eso, son territorios digitales que se pueden expresar en blogs, se pueden expresar en redes sociales, en memes, en foros de internet. Algunos muy conocidos están en Reddit, que también son fáciles de encontrar. Esto que decía Ita, digo, es a un googleo de distancia, no estamos tan lejos de eso, no hay que meterse en la deep web, o sea, está ahí nomás, o sea, basta con hacer un escroleo. Pero son estos nuevos territorios, no tan nuevos, pero que están habitados mayoritariamente por varones que están muy cómodos ahí y no se encuentran tan cómodos con el mundo real. Bueno, yo quiero decirles que esto que están mencionando es exactamente lo que está en este librito, que es El martillo de las brujas, el Maelum Maleficarum. Esto fue uno de los bestsellers cuando salió la imprenta porque tiene una cantidad de pasajes que son sexualmente explícitos, de las brujas cogiendo con el diablo y cosas así. Pero básicamente es un manual para identificar a las malas mujeres. Las malas mujeres son, como decía Flora aquí, las que no le daban a los hombres los que querían o no tenían ciertos comportamientos a los que se tenían que adaptar. El castigo era la muerte. Es muy impresionante como esto que ustedes me están diciendo de la ideología incel es exactamente lo que dio origen a la Inquisición de las Brujas, en donde también había unos hombres diciendo ella no debe decidir sobre su sexualidad, lo debo hacer yo, your body, my choice. Y un poco sobre esto de cómo esta violencia viene de una sensación de que les debemos algo. Hay una filósofa que a mí me encanta, contemporánea, que se llama Kate Main, que tiene un libro sobre la misoginia, y entonces ella dice que la misoginia es el brazo policial del patriarcado. La misoginia llega y la puede aplicar, la puede activar, encarnar cualquier persona a tu alrededor. Hombre, mujer, niño, tu mamá, este mensaje está ahí, todos estamos, es como si hundieran un botón y tú empiezas a seguir el script misógino. Yo digo que la misoginia, nosotros estamos entrenadas en la misoginia, mujeres y hombres, todo el mundo. Entonces cuando hacemos cosas misóginas se siente como ponerse la pijamita suave de algodón de toda la vida, se siente uno cómodo, se siente uno en casa, porque nos hemos entrenado para tener estas actitudes misóginas. Pienso mucho en los reinados en Colombia, que uno se sentaba a verlos para encontrar las fallas de las reinas, por qué no eran perfectas, por qué eran brutas, y era como un entrenamiento colectivo en misoginia. Entonces es una sensación que a veces es difícil desligarse porque se siente muy natural. Y aparece cada vez que una mujer se sale del corral. Entonces aquí hay un sistema de puntos. Si tú haces el mandato patriarcal, buena mujer, puntos. Ay, tú no eres como las otras feministas. Tú sí eres una mujer interesante y racional. A mí sí no eres como las otras. Exacto.
Y si tú te sales del corral, entonces viene un castigo que viene de todas partes, incluso de las mujeres a tu alrededor. Pero entonces ella además dice que la forma en que se procesa esta misoginia es como imaginémonos que estamos en un restaurante y llamamos al mesero varias veces. Mesero, mesero, el mesero no viene, mira para otro lado, no para bolas, llega, nos toma mal la cuenta, después lo seguimos buscando, no está en ninguna parte y entonces salimos del restaurante y vemos que el man está fumando en el callejón atrás del restaurante y que le vale verga su trabajo y no nos está atendiendo. Si eso pasa, entonces tú, super Karen, vas a poner una queja ante la administración del restaurante, no le vas a dar propina, es el colmo que se esté portando así. ¿Cuál es el castigo? ¿Con quién me tengo que quejar? ¿Cómo lo denuncio? Y lo que ella dice es que los hombres nos ven así, como si fuéramos las meseras de su mundo. Y entonces, sí, y que lo que ellos esperan es que nosotros estemos atendiendo todas esas necesidades. Mientras las estemos atendiendo bien, somos una mujer linda, maravillosa, de las que sí nos gustan. Y en el momento en que no, ellos sienten un entitlement, es la palabra en inglés, en español podría traducirse como derecho a, pero no es tan preciso, a nuestra atención y nuestros servicios. Y les da genuina rabia, como le daría a alguien que el mesero no llegara, alguien culero, que el mesero no llegara, y entonces se sienten con derecho a traer este castigo porque no les están dando lo que les debían. Porque yo siento que muchas de estas sensaciones, el buleo, la inseguridad, quién soy, no le gusto a nadie, moriré solo, soy fea, todas nosotras pasamos por todo ese espectro de emociones, pero no creemos que los hombres nos deban nada, ni atenciones, ni cuidados, ni cariño. Entonces, yo creo que Kate Millett hace una cosa ahí muy interesante y tiene otro término que me parece que lo hemos estado rondando en esta conversación, que es empathy. Él habla de la empatía hacia los hombres, así como hemos estado entrenados en odiar a las mujeres, estamos entrenadas para empatizar con los hombres. Mira cuántas historias de ficción hemos leído y el POV, el punto de vista de esta historia de ficción, es la de un hombre blanco heterosis. Entonces, nosotras hemos pasado toda nuestra vida jugando este juego de realidad virtual a ver el mundo desde ese punto de vista masculino, y hemos estado acostumbrados toda la vida a humanizar a todos los hombres a nuestro alrededor. Entonces, cuando un hombre hace algo, lo primero que preguntamos es ¿por qué? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Cuáles serán los insondables misterios de su mente que lo llevaron a actuar así? Mientras que si una mujer hace algo, es mala, bruta, estúpida y cancelada. Y uno ve esto en esta serie, o sea, uno siente empathy por él. Uno se pregunta, pero ¿por qué lo hizo? La serie, por ejemplo, señala, ay, odio que nunca se explore la identidad de las víctimas y luego las olvidemos. Y luego pasa a olvidar a la víctima. Entonces, como que eso es una cosa que estamos performando todo el tiempo, y que hace parte como de este problema profundo que tenemos aquí. Me quedé pensando en esto que planteaba Cata de los mandatos de masculinidad, lo que se espera de los varones y cómo también todo este discurso incel y de la manósfera rima con la época, esta época apocalíptica y con múltiples crisis y que estamos todo el tiempo pensando en el fin del mundo y en el fin de la humanidad y cómo abro un tema ahí, abro un paréntesis y una conexión con los tecnorricos, ¿no? Que también tiene que ver con eso, cómo los tecnorricos son la expresión de esos hombres salvadores, digo, es un discurso tranquilizador para muchos varones que sea otro varón blanco millonario que expresa todos esos valores tradicionales y de la masculinidad más hegemónica y el corazón de la masculinidad histórica, que sea quienes nos vayan a salvar, ¿no? Quienes vayan a salvar a la humanidad con sus inventos, estoy pensando en Elon Musk, o con su búsqueda hacia el espacio y que van a encontrar nuevos territorios donde puedan salvar a la humanidad. Estoy pensando mucho en eso de la ciencia ficción. Hay un libro ahora, Ciencia Ficción Capitalista, que escribió un argentino que se llama Michael Nieva, y que eso, cómo empata también todo este discurso masculinista con este momento que nos toca vivir, que está el colapso climático y humanitario como muy a la vista y que todo el tiempo estamos ahí. Digo, también nos aferramos, o
yo no me aferro, pero digo, ellos se aferran porque es lo conocido y son los relatos que nos han salvado a través de las ficciones, digo, en todas las historias apocalípticas que vimos en las ficciones, fueron varones blancos quienes salvaron al mundo de su casi final. Entonces, digo, todo se conecta y rima con la época que nos toca vivir. No es casual tampoco que aparezcan estas nuevas subjetividades masculinas y que los varones encuentren ahí un guión posible para sus vidas. No sé si somos nosotras las que les tenemos que dar un nuevo guión, pero hay un vacío ahí y lo encuentran muy fácilmente en estos relatos, en estos voceros y en estos hombres que promueven directamente el terrorismo misógino, porque con los casos que contaste, Ita, es terrorismo misógino totalmente lo que expresan. Total, y ya les dimos el guión. Lo que pasa es que hay una disonancia cognitiva en algún lugar que no les permite conectar cómo el feminismo les beneficia, cómo el feminismo también les libera de esos mandatos y de esa obsesión y de esas frustraciones también, ¿no? Porque lo que abunda en el mundo incel es una frustración sexual que viene de ese mandato de la masculinidad. Pero el guión está ahí. Digamos que no la solución, pero por lo menos las rutas posibles, otras exploraciones, otras formas de habitar los mundos, están ahí, se han puesto, las feministas llevamos décadas, siglos explorando, proponiendo, pero lo que no logra conectar con ellos es cómo ese espacio o cómo esta forma de vida o apuesta por mejores vidas para todas y para todos y para todes, les incluye, ¿no? Y les compete y les beneficia, que creo que también es una de las grandes preguntas que quedan por ahí. A mí sí me da mucha incomodidad, que también está bueno que la serie sea incómoda, porque abre todas estas discusiones, pero que haya mucha gente pensando que el chico también es una víctima del sistema y como no ir más allá a todo esto que existe desde hace mucho, que se sostiene a muchas manos, porque la manosfera no se sostiene sola. Me parece que también hay una desconexión o una disonancia cognitiva entre muchas personas que veo en Twitter diciendo, oh, wow, qué increíble lo que hacen con adolescencia, maravilloso. Y ellos siguiendo a Andrew Tate o ellos sosteniendo estas dinámicas ultramisóginas de las redes sociales hacia las mujeres, sobre todo Twitter, por ejemplo, que desde que lo adquirió Elon Musk, pues la vara de la violencia subió, la permisividad con la violencia, bajó, la violencia hacia nosotras subió. Y ahora con la posesión de Trump, esto se sintió en una escalada impresionante. Entonces tú ves a unos de los tipos más misóginos de la internet, que se burlan, que trolean, que derrochan esa misoginia en su cotidianidad, impactarse con lo que está pasando con adolescencia y con los incels, porque lo ven lejano, lo ven como que ellos no son parte de ese problema. Y eso también está sosteniendo esas dinámicas desde lo mínimo, desde el creer o desde el entender que el feminismo no es con ellos, el feminismo solo beneficia a las mujeres, el feminismo les viene a robar derechos. Entonces, nada, creo que uno de los grandes aciertos de estas conversaciones es, o será, que la gente no lo siga viendo como algo que no le compete, como algo afuera de su locus de control. Creo que incluso me pregunto muchas veces si el que nosotras sigamos también habitando esas redes les termina habilitando para seguir vomitando ese odio, no lo sé. Pero pues es algo que no es ajeno a la persona que está oyendo este podcast, a la persona que está sentada al lado oyendo este podcast, ¿no? La rotación de los nudes. Juepucha, es que acabamos de ver el caso de Giselle Pelicot el año pasado y de nuevo es exactamente volver al mismo foco o al núcleo de los incels, y es el control sobre el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres a disposición de este mandato patriarcal.
Y hay una vaina que nos faltó hablar en esta terminología incel manosférica, que es la regla del 80-20, ¿no? Que mencionan bastante y explican muy bien en la serie. Y es que estos chicos creen que el 80% de las mujeres está interesada solo en el 20% de los hombres. Entonces, ese 20% no son ellos. Ellos tienen que engañarlas, y esto lo dice Jamie en la conversación con la psicóloga, engañarlas para poder acercarlas y poder tener sexo con ellas, ¿no? Y esto es lo que hacen todavía varones en casos tan eh, paradigmáticos como el de Giselle Pelicot, ¿no? Sí, no son todos los hombres, pero son demasiados y siempre es un varón, ¿no? Como, sí, yo creo que igual la realidad no, nos demuestra que esto, que tenemos, no podemos bajar la guardia, digamos, hay que seguir alertas, que mucho de lo que hemos avanzado en conversaciones feministas o en poder señalar las desigualdades, señalar las violencias, señalar la injusticia con la que vivimos muchas, ha sido productivo para tomar conciencia, pero creo que hay que retomar conversaciones como de hace 10 años atrás y volver a explicarlo todo y hacer un esfuerzo lamentablemente pedagógico. A mí me cansa un poco, sí, estamos hartas, pero hay que volver a explicarlo todo porque las reglas cambiaron también, esto que decía Cita, me parece, de las plataformas, esto no se va a regular solo, hay que intervenir ahí, los estados tienen que intervenir, no es un mercado y no es una conversación que se va a autorregular sola, ni tampoco con nosotras como poniendo el cuello debajo de la guillotina, ¿no? Como porque nosotras sabemos que sería muy redituable como feministas participar de esa conversación y polarizar aún más y seguir colaborando con plantear como estos extremos, ¿no? Pero no va a ser, no es negocio para nosotras y tiene demasiados costos, ya lo vivimos, pero si no hay intervención ahí de otros actores y regulación, sobre todo en Internet, me parece que no hay salida. Algo que me quedo pensando y que se desprende de la serie, porque es esto que decíamos, se nombra la educación sexual y creo que algo que no se nombra y yo vengo apostando como a esto y quizás es ingenuo de mi parte, pero bueno, apuesto a que la conversación más pedagógica y educativa avance en algún momento, que necesitamos como una educación, como es la educación sexual integral, pero una educación digital, que los maestros, las maestras, quienes trabajan en educación, tienen que conocer cómo son esos territorios digitales, cómo son esos códigos, qué es la manósfera, qué son estos conceptos que estuvimos desarrollando, no pueden quedar afuera de eso y que no tiene que ver con el uso de las tecnologías o algo que hace tipo esto, las nuevas tecnologías se hablaba en su momento. No, tienen que saber conocer estos códigos. Apostar a una educación digital integral para quienes trabajan, sobre todo en educación, me parece que puede ser ingenuo de mi parte, pero que tienen que tener las herramientas. Y educación emocional y gestión emocional, juepucha, yo creo que también, no solo para los hombres, creo que las nuevas generaciones necesitan aprender a gestionar más sus emociones precisamente por estas otras dinámicas, ¿no? Porque entraron otros actores, ni siquiera hemos conocido la generación adulta que creció completamente con estas comunidades que les acogen y les enseñan, que es lo terrorífico. Por eso estoy de acuerdo con lo que vos decís y toca volver a desmenuzar conceptos de hace 10 años, pero qué desgaste existir, compañeras, por favor. Hombres, cooperen, ¿nos colaboran en algo? A mí me gustaría también para cerrar traer como un problema ontológico que hay con la masculinidad. La masculinidad es una categoría ontológica muy frágil. Yo digo que la masculinidad es frágil y pesada como una lámpara Baccarat, pero esto tiene un problema de cómo se ha pensado y cómo se ha construido. Hay una filósofa que dice, Elizabeth Badinter, que dice que los hombres tienen constantemente que probar que son hombres. O sea, yo te tengo que estar, solo en determinados momentos el mundo me pide que pruebe que soy una mujer, pero los hombres tienen que estar probando constantemente su masculinidad. Y eso, ¿cómo se prueba? Los hombres nos tienen que demostrar que no son ni una persona homosexual, que no son maricas, gays, jotos. Nos tienen que probar que no son niños,
y que no son mujeres. Entonces, por eso cuando tú haces cualquiera de estos insultos que van por esta línea hacia los hombres, hay una reacción violenta. Y esto por otro lado, es Rita Segato, y es que la masculinidad se demuestra con violencia, sometiendo a alguien más, ejerciendo fuerza sobre alguien más. Entonces, ya la gente que nos escucha no se vio Regreso al Futuro, pero ¿cómo arranca esta película? Porque a Marty McFly, un chico de su salón, le dice chicken, le dice, eres un gallina, eres un cobarde. Y entonces él, para probar su masculinidad, arranca a hacer un pique de carros peligrosísimo y luego termina en el pasado casi que borrándose su propia existencia. Pero es muy disidente como en los momentos en que estas cosas se cuestionan, y las mujeres lo sabemos muy bien, porque las mujeres desarrollamos un sexto sentido para que no decirle al man para emputarlo y que se ponga violento. Son los 3 puntos en que aparece esa violencia. También esa violencia de los hombres se usa para crear vínculos internos dentro del grupo. Pero muchas veces los hombres, el mecanismo que tienen para conectar con otros hombres es cosificar a las mujeres, mandar una foto de porno, mandar un link de no sé qué, criticar o comentar el cuerpo de la chica que está alrededor. Les enseñan desde chiquitos que eso es algo que tienen que hacer para mostrar que son hombres, que son heterosexuales. Y ahí hay en el centro de eso está mucho de la violencia. Yo de esta crisis de masculinidad he pensado mucho, y yo les tengo como una propuesta para repensar esa crisis de masculinidad. Pues ya no puede ser el hombre proveedor, ya no puede ser el macho, ya ser el soldado que defiende a la patria parece totalmente un sinsentido, aunque eso todavía funciona para algunos. Entonces los manes dicen, bueno, y entonces si no puedo hacer ninguna de estas cosas, ¿qué voy a hacer en la vida? Y yo quisiera decir que los hombres más realmente deconstruidos que yo he visto no son los que están hablando mierda en todas partes diciendo que son feministas, sino los que están haciendo trabajos de cuidado. O sea, el que está lavando los platos para que tú puedas salir a marchar, el que está cambiando los pañales del bebé, pero no solamente como los trabajos de cuidado glamorosos, porque yo aso la carne los domingos. No, o sea, estoy hablando de lo duro del cuidado. Limpiar a un familiar enfermo, limpiar mierda, cuidar heridas, cambiar pañales, atender un berrinche. Esas son cosas que no son glamorosas y que yo sé que suenan como, oye, terrible, eso nadie lo quiere hacer, pero hay un lado B de los trabajos de cuidado, y es que yo siento que uno encuentra sentido para su vida en el cuidado. O sea, la gente tiene una planta y la riega, la cuida, la planta florece, y eso le da a uno un orgullo porque se da cuenta que un ser vivo está floreciendo gracias al trabajo de cuidado de uno. Eso con seres humanos se multiplica. Y creo que si de pronto los hombres ensayaran poner el cuidado en el centro como sentido de sus vidas, esa identidad sería un poco menos inestable y sería un poco más pacífica, menos violenta. Estoy de acuerdo, pero no me pasa, se me mueren todas las plantas. Pero mira que estamos llegando a las mismas conclusiones de capítulos anteriores, y me parece muy interesante. Y pues nada, para recoger un poco ya de lo que hablamos en esta charla, tenemos términos. Hablamos de incels, hablamos de manosfera, manósfera, machosfera, como lo quieran acentuar. Hablamos de los chats, de las Stacys, del 80-20, brevemente hablamos de la píldora roja, que es como esta idea de que ellos tienen la verdad y esta es la verdad del universo. Hablamos de estos dos personajes, ¿no?, que son importantes de tener en la conversación para no pensar que esto es inocuo o inocente. Elliot Rodger y Alec siempre se me olvida el apellido, joder madre. Bueno, este chico, ahí lo tienen en el artículo que escribimos. Y pues creo que con eso tenemos para seguir la conversación en otros lugares. Hay libros recomendados, está el artículo de Flor, vayan a leerlo, está el artículo que publicamos, vayan a leerlo. También yo creo que el Doppelganger de Naomi es muy interesante para entender. Te sumo, Ita, hay un librito muy chiquitico de Bell Hooks que, bueno, viene hablando sobre el amor, las emociones, sí, que es para los varones, que se llama El deseo de cambiar. Y que para mí ahí en esa frase se resume, tienen que tener el deseo de cambiar porque si no, no va a cambiar nada, como no alcanza
creo que las escuchaba a ustedes decir en el primer episodio esto de, bueno, no alcanza con escucharnos, tienen que tener una escucha activa e intervenir también, digo. Y esta idea del deseo de cambiar es un librito muy pequeñito que se consigue fácil y que ella aborda esto, como las dificultades de los varones para expresar sus emociones, para el daño que les produce el patriarcado en tanto sistema y la misoginia en tanto arma o brazo armado del patriarcado. También sumo ese librito como para también, si quieren, saber más sobre el tema. Y yo quería decir una cosita antes de cerrar, y es que como que ya estamos hablando de no, hay que prohibirle internet a los jóvenes y que no se metan a internet porque internet es mala. Internet es gasolina para esto, pero el problema es que esas cosas que están viendo en internet las están confirmando con las desigualdades y las violencias y las actitudes que hay afuera. Y entonces cuando hablamos como de hacer esta prohibición a los chicos, primero, ¿cómo va a ser? Vamos a poderla prohibir, vamos a desaparecer los teléfonos y vamos a hacer como si esto fuera Footloose y no volver a hablar de eso nunca más. Yo pienso que una cosa importante que tiene que entrar acá es que la política pública y los estados tienen que empezar a regular estas grandes corporaciones de internet que están lucrando con estos espacios, con estos comentarios, con la divulgación de este odio, con la creación de estas comunidades. O sea, hay unos dineros de los grupos antiderechos que están echándole candela a esta vaina para azuzarla y que crezca así un incendio. Y esa plata es parte del impulso de que esto esté pasando. O sea, porque para que alguien se dedique a difundir este contenido todo el día, pues de algo tiene que vivir y normalmente tienen unas carreras financiadas para divulgar estas ideologías. Y por otro lado, tenemos unas grandes corporaciones dueñas de internet en donde nosotras trabajamos nuestra parcelita digital gratis para que ellos lucren, y todas estas corporaciones lucran con este odio. Entonces yo pienso que tienen que tener una regulación, porque no basta con prohibirle a todos los chicos y cuando nos durmamos a las 2 de la mañana van a salir, en vez de robarse el carro como hacíamos nosotras, entonces van a robarse el celular para meterse a conversar. Yo no creo que la prohibición sea suficiente para atender el problema. No, no es suficiente. Yo creo que, claro, la regulación es un tema, pero creo que lo fundamental es, algunas de las cosas de las que hablamos hoy es educación, supervisión, acompañamiento, la ESI, empatía también, entender un poco estas fragilidades y hablar bastante de la cultura de la crueldad en la que estamos inmersas, hablar de redes de apoyo, tenerlas presentes, nuevamente la ruptura del tejido social. Creo que ahí esto fracturó y abrió todas las grietas por donde se están metiendo todos estos discursos y calando tan fuertemente, y de cuidado colectivo también, porque de nuevo, esto no es solo responsabilidad de los papás ni de los maestros, esto es una vaina social porque nos afecta a todas, a todos y a todes. Creo que Flor iba a decir algo. Yo para cerrar quería recordar las redes de Flor para que la sigan en todas partes, pues porque es brillante y maravillosa y la amamos. @Florencia Alcaraz, @soy Flor Alcaraz en Instagram. Flor, ibas a decir algo para despedir. No, agradecida por esta conversación y espero que aparezcan más estudios, más investigaciones. No sé si nos toca a nosotras, pero la verdad que como periodistas nosotros necesitamos datos, necesitamos insumos y a veces faltan esos datos, esos insumos. ¡Y financiación! Sí, para conocer a estos espacios, sí, a estos varones, y estamos dispuestas a hacerlo, eso sí, hay apoyo, pero la verdad es que hay muy poco y hay muy poca voluntad. O sea, yo converso de estos temas con algunos amigos varones, investigadores, pero son muy poquitos. O sea, me gustaría que fueran más y encontrar eso, más estudios en clave latinoamericana, que creo que ahí nos vamos, todavía siento que las ciencias sociales están en deuda con nosotras en este plano de investigación, que todavía están en el plano de los imaginarios, de hacer entrevistas, pero no de abordar el territorio digital cuando hace muchísimo tiempo que abordamos y habitamos ese territorio y lo desconocemos totalmente. Y para intervenir tenemos que conocerlo y para contarlo como periodistas también tenemos que conocerlo y nos están faltando sus insumos. Eso. Total, y lo que dice Catalina, plata, porque la plata está financiando estos discursos. Agustín Laje no se sostiene solo, Andrew Tate no se sostiene solo, quiere ser primer ministro de Reino Unido y esto implica
financiación, monetización, el Temach, ¿cómo se llama el de acá? Westcall. Todos estos personajes están financiados. Y pues nada, sigamos estas conversaciones por fuera. Léanse los artículos, por ahí les vamos a dejar los links al texto de Flor, al texto nuestro, algunos de los referentes que mencionamos ahorita. Sigamos hablando de masculinidades, sigamos hablando también entre mujeres. Van a decir, ay, eso fue un manel al revés. Sí, ¿y qué? Pero las mujeres muchas veces somos las que hacemos el trabajo de construcción de los hombres. A mí hay un chiste que me encanta porque es verdad. Y es que detrás de cada hombre deconstruido hay una feminista cansada. Entonces, muy cansadas. Si este podcast sirve de insumo para eso, amiga, mándaselo a tu chico que estás deconstruyendo de forma personal. Ojalá que haya hombres que escuchen este podcast y nos digan qué opinan. ¿Les parece que estas soluciones funcionan? ¿Les resuenan? ¿No les resuenan? ¿Tienen otras ideas? ¿Van a hacer algo? Solamente porque siento que esto se queda mucho, ay, pobres hombres, ¿qué hacemos? Pero todo es darles atención, pero no necesariamente el camino por ahí es de la indulgencia. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Mira que nos están dejando varios comentarios y varios hombres, me parece muy... Me encanta. Algunos se atacaron bastante con los primeros cortos, pero pues nada, hay otros bien interesantes que nos están dejando. Recuerden que pueden ver estos capítulos completos en YouTube, en Spotify, y activen la campanita y sigamos teniendo estas conversaciones. También queremos recomendarles el otro podcast de Volcánicas que se llama La Semanaria. Este es un podcast liderado por nuestra editora de investigación, María Fitzgerald, en donde todas las semanas vamos a tocar un tema periodístico desde una perspectiva feminista. Entonces síganlo también y suscríbanse a La Semanaria. Y recuerden que las masculinidades no son tóxicas, lo tóxico es el patriarcado. Y no es tóxico, es violento. Violento. Bueno, gracias Flor por acompañarnos, por tu pensamiento siempre, por tu palabra siempre. Acá te amamos, somos fans, te admiramos y pues ojalá vuelvas muchísimo. Lean a Flor, es fundamental. Somos volcanes.